El esclarecimiento del caso Dusac-Cofiec recibió un impulso determinante con la comparecencia del superintendente de bancos Pedro Solines a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Recordemos lo que el superintendente puntualizó al respecto. Datos del crédito aprobado al señor Dusac por $800.000 a un plazo de 180 días y con una forma de pago puntual. Un solo pago al vencimiento. En $157.000 para montaje de oficina y $381.000 para la plataforma TI, lo que totaliza $538.000. No especifica el destino de la diferencia para completar los $800.000 solicitados. Referencias personales: Fernando Raúl Dusac y Pedro Losey. Aprobación virtual del directorio, anexo 3. El ingeniero Antonio Buñay, presidente ejecutivo en esa época, pone en consideración del directorio por vía correo electrónico del 9 de diciembre del 2011 la aprobación de esta operación. El examen concluye, y de una manera más contundente en el caso del señor Dusac, que se declare vinculadas las operaciones de crédito. Ha pasado una semana de esta revelación de la Autoridad de Control, en la que quedó claro por el informe de auditoría de la Superintendencia que el crédito Dusac, además de ser un compendio de arbitrariedades, también constituye crédito vinculado, lo cual, según el artículo 257A del Código Penal, se encuadra en el delito de peculado bancario. Es nuestro invitado el fiscal general del Estado, doctor Galo Chiriboga, a quien damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? Gracias. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Doctor, estamos aquí en un país donde los ciudadanos van a la cárcel por exceso de velocidad. Pero resulta que el ciudadano argentino Gastón Dusac, calificado por el presidente de la República como un cuentero, se llevó $800.000 mediante una operación fraudulenta según la Superintendencia de Bancos. Pero no hay todavía instrucción fiscal ni orden internacional de captura contra él. ¿Qué se espera para proceder contra Dusac? Me parece que usted está equivocado sobre esto. Nosotros inmediatamente que llegó la información del superintendente de bancos, iniciamos una indagación previa. Hemos tomado ya la versión del superintendente de bancos y estamos tomando una serie de acciones procesales que permitan, sobre la base de la denuncia del señor superintendente, actuar. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 93 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, él es el que tiene la competencia para investigar. Y efectivamente nos presentó un informe muy bien documentado sobre los hechos ocurridos en relación al caso Dusac. O sea que todavía no considera usted necesario ver elementos de convicción, por lo menos contra Dusac, para iniciar la instrucción, sino que todavía tiene que continuar la indagación. No, o sea, nosotros no podemos iniciar una instrucción contra una persona determinada y seguir en indagación contra otras. Es decir, tenemos que hacer una serie de acciones que nos permitan fortalecer adecuadamente desde el punto de vista procesal para presentárselo a los jueces. Ese es nuestro trabajo y lo vamos a hacer, no se preocupe, vamos a hacerlo con eficiencia como siempre. Muy bien. Del colapso financiero causado por la banca corrupta, es la primera vez en 14 años que la Superintendencia de Bancos constata un caso de créditos vinculados. En consecuencia, tiene ante usted realmente una oportunidad histórica, tal vez por eso se está demorando. Entonces, para actuar con certeza. Pero ¿cuándo se procede contra los otros implicados? Porque las indagaciones previas a veces duran un año. O sea, según la ley pueden durar hasta un año, pero aquí con todos los elementos que hay, ¿cómo iría esto? A ver, la información de la Superintendencia de Bancos es una información muy bien sostenida, no solo documentariamente, sino además con la versión que ya rindió el señor superintendente. Además, nosotros estamos pidiendo algunos elementos que nos permitan en el proceso no solo tener la investigación del superintendente, que de hecho es importante, sino además algunos elementos de convicción que procesalmente para nosotros son necesarios. Estamos trabajando en ello. Ahora bien, cuando se menciona la posibilidad de que después de 14 años la Superintendencia de Bancos actúa con la firmeza que debe actuar, y lo felicito por ello, me parece que estamos ante un cambio ya de unas superintendencias que toleraban, que se hacían de la vista gorda frente a los hechos que en el sistema financiero ocurrían, frente a una superintendencia actual que actúa con firmeza y documentadamente. Me parece que en eso deberíamos tener como ciudadanos ecuatorianos una posición favorable. Creo que es importante que la superintendencia cumpla su rol.
Y sobre el rol de la superintendencia está el rol de la Fiscalía. Usted lo ha dicho bien, nosotros tenemos que fortalecer adecuadamente los casos para triunfar en las Cortes. Y eso estamos haciendo y vamos a continuar en esa línea. Ahora, volviendo a los créditos vinculados, que en este caso se producen según la superintendencia, porque el fideicomiso No Más Impunidad, que preside Pedro Delgado, es propietario del 93.4% de las acciones de Cofiec, y el mismo fideicomiso accionista único de las empresas que han recibido estos créditos irregulares. Veamos lo que dice el superintendente de bancos. Un caso emblemático es un crédito otorgado al fideicomiso mercantil AGD CFN No Más Impunidad. Al examinar el expediente crediticio, se observó que el formulario de solicitud de crédito no está completamente cargada la información en más del 90%, con espacios en blanco. Aparece una rúbrica que no sabe a quién corresponde, no consta el nombre de la persona que suscribe el mencionado documento. Está confirmado en el cuadro que es por $1.150.000 el crédito. A ver, entonces aquí tenemos que, a diferencia de lo que ocurrió con la banca corrupta, estamos frente a empresas de derecho público porque son de propiedad del gobierno. Y por eso está muy bien lo que ha hecho el superintendente y por eso también es necesario tomar acciones. Y conviene, obviamente, al propio gobierno y a la credibilidad de la Revolución Ciudadana que se tomen medidas ejemplarizadoras. Ahora, dentro de todo este panorama, ¿hasta qué punto obstruye el avance del proceso el sigilo que se quiere imponer, por ejemplo, en la Asamblea o en ciertos ámbitos? ¿Cómo lo encuentra usted? A ver, el sigilo bancario es una disposición legal. El superintendente fue y presentó un informe en la Asamblea, lo ha hecho en los términos que usted incluso lo reporta en este medio de comunicación. Adicionalmente a eso, independientemente del sigilo, el superintendente de bancos presentó una denuncia en la Fiscalía y sobre la base de esa denuncia la Fiscalía está operando. En cuanto a los créditos vinculados, la Superintendencia de Bancos habla de una presunción de de crédito vinculado. La presunción, como usted conoce, admite prueba en contrario, y el efecto jurídico de la presunción del crédito vinculado, de acuerdo a nuestra legislación financiera, es que se dispone a través de la Superintendencia de Bancos proveer los recursos para ese crédito vinculado. Ahora, ¿la presunción de qué nace? Nace de una serie de preferencias con las que se otorgó este crédito. La sanción, por lo menos en este momento, es para la institución financiera obligarle a proveer los recursos que cubran ese crédito. El efecto financiero de eso es que esos $800.000 que fueron por disposición de la Superintendencia de provisión para este crédito, lo que produce es que el banco tendrá menos recursos para operar con el sistema de prestación de créditos, ¿no? Eso es lo que tenemos ahora. Vamos a ver si en la investigación esta presunción de crédito vinculado se confirma o no. No es una presunción de derecho, es una presunción legal que admite prueba en contrario. Claro, admite prueba en contrario, pero el superintendente exhibe el hecho de que el mismo propietario del banco es el propietario de las empresas beneficiadas con este asunto. Entonces, obviamente, hay que ahí establecer las responsabilidades. Pero también hay un problema. Por ejemplo, ayer debía comparecer a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea el expresidente ejecutivo de Cofiec, Antonio Buñay, quien según el informe de la superintendencia aparece como uno de los principales responsables, pero nunca apareció y ha pedido más tiempo para elaborar el informe. Ante la evidencia presentada, lo más probable es que nunca aparezca. Y esto claramente implica que si no se toman medidas cautelares va a producirse eventualmente una fuga masiva. En el Expreso se publicó hace 2 días que incluso el presidente ha dejado el país, el presidente del Banco Cofiec. Entonces, justamente por eso. Y si USAC tampoco está en el país. Y si hoy se anuncia en la prensa que tampoco va a ir el presidente del Banco Central y presidente del Fideicomiso de la Comisión de Fiscalización, entonces, esa es la pregunta. O sea, ¿qué se está esperando frente a estos hechos evidentes? Bueno, usted quiere conducirme a que diga mañana voy a formular instrucción. A ver, nosotros formularemos instrucción cuando estemos absolutamente seguros de que los pasos legales que hemos dado son los correctos. De tal manera que nosotros actuamos no por la presión ni de la Asamblea, ni de los medios, ni de nada. Nosotros actuamos por la presión propia que tenemos que darnos nosotros a esta indagación. Y esta indagación está trabajándose
con la profesionalidad y con la profundidad que el país demanda. Es decir, nosotros no estamos para encubrir absolutamente nada, y va a ver usted que la Fiscalía actuará como siempre, responsablemente y profesionalmente. Bueno, eso es lo que todos esperamos, porque en esto de las investigaciones, de los sigilos, incluso hay casos emblemáticos, hay instituciones respetables como la Iglesia Católica, cuyo prestigio, por ejemplo, se ha visto seriamente menguado por el sigilo sacramental, o el secreto de la confesión, cuando los confesores por el sigilo no denuncian a los pedófilos, y estos permanecen en la iglesia violando niños. Por eso también el deber de la prensa es informar de los casos que se presentan, que no se trata de... Yo estoy de acuerdo con el... Adelante. Yo estoy de acuerdo con el deber de la prensa en informar, yo no estoy cuestionando eso. Lo que estoy diciendo, la Fiscalía está diciendo que tenemos un caso con una información sumamente importante en donde la Superintendencia de Bancos, cumpliendo las disposiciones del artículo 93 de la Ley de Instituciones Financieras, puso en conocimiento del fiscal general este caso. Y una vez de que nosotros recibimos la denuncia del señor Superintendente de Bancos, como dice la ley, inmediatamente comenzamos a operar la indagación respectiva. Ahora bien, ¿por qué razones se otorgan el crédito a una persona que no vive en el país? ¿Por qué razones se otorga un crédito con la garantía de un supuesto cash collateral, es decir, una garantía que al no cumplirse la obligación inmediatamente se hace efectivo, cuando de las informaciones de la propia superintendencia ese cash collateral no era tal? ¿Por qué razón a una persona que ni siquiera tenía cuenta corriente en el banco COFIEC se le entrega un préstamo de $800,000? Es cierto que abrió la cuenta corriente, pero la cuenta corriente me parece que la abrió 2 o 3 días antes. Es decir, yo también me pongo a pensar, qué suerte la del señor Dusac, que llega a un país en donde no lo conoce nadie y en pocos días obtiene un crédito de estas dimensiones. Yo quisiera que usted o yo vayamos a la Argentina. Bueno, usted es una persona conocida, a mí no me conoce nadie, pero que vaya a la Argentina, me instale en Argentina, pida un crédito a una banca y que le diga que voy a hipotecar un bien que ni siquiera está en la República Argentina. Es decir, claro, esas suertes responden a otras cosas. Y eso es lo que vamos a investigar. Y eso debe investigar, y justamente hay un dicho popular que dice: el que no tiene padrino no se bautiza. Entonces, a Dusac no lo conocía nadie, pero sí lo conocía el señor Pedro Delgado, según dice el señor Buñay. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo está previsto que el señor Delgado comparezca a rendir su declaración a la Fiscalía? Está ordenada ya la presentación del señor Pedro Delgado, que a su vez también presentó una denuncia. Hemos acumulado esa denuncia a la información presentada por el Superintendente de Bancos. Doctor Silva, gracias por su participación en Contacto Directo. Bueno, gracias a usted por invitarme. Le cuento que por venir a su canal y a su entrevista me perdí el viaje inaugural al aeropuerto de Quito, pero claro, tenía el compromiso con usted y aquí he estado para siempre informar como ustedes lo solicitan. Sí, yo creo que es más importante. Yo también agradezco porque algunos que no son ministros se niegan a venir a informar y es un deber. Bueno, pero debe ser porque están en el aeropuerto ahora. Debe ser porque están en el aeropuerto ahora. No, pero no es el día del aeropuerto, ha sido otros días. Bueno, gracias, doctor. Buen día. Ok, que esté muy bien, hasta luego.